anunciada, le esperan las colecciones que él ha ido acumulando durante mucho tiempo, durante sus viajes, a lo largo de sus viajes por Europa y sobre todo durante su estancia italiana, y especialmente en el periodo de 1598 a 1602, que es la etapa en la cual además su programa de patronato sobre sus, digamos, su de patronato y promoción artístico, sobre todo sobre Villafranca, parece estar completamente definido. Y a diferencia de los proyectos artísticos y de patronazgo religioso de sus antecesores, de sus antepasados, todos sus proyectos tienen Villafranca como epicentro. Y lo que veremos a continuación, si podemos pasar a la siguiente, será, espero que muy rápidamente, una pequeña, perdón, se me escapa, catalán, una pequeña muestra de, como decía al empezar, los núcleos más emblemáticos de, digamos, conservados o no, de esta actuación formidable de patronazgo y promoción sobre Villafranca, que básicamente se guió por unos, digamos, por unos ejes perfectamente tipificados y comunes a la gran nobleza cortesana hispánica del momento, y también a los, muchos de ellos comunes a la regla de los miembros de la Orden de Santiago, de la que él formaba parte. No he dicho, puedo insistir ahora en ello, que el episodio que ahora describiré tiene un interés indiscutible, aunque uno, digamos, porque es, digamos, entre comillas, su tema, digamos que me lo estoy apropiando durante un tiempo y luego ya seguramente llegará un momento que lo abandonaré cuando vea que he explicado lo que, he intentado explicar lo que aspiro a aclarar, debería abandonarlo. Y por tanto es mi tema. Además estoy en Villafranca y uno tiene, digamos, una pulsión que va reprimiendo de ponerse muy encomiástico a propósito del quinto marqués. En fin, esto no creo que deba hacerlo. Creo que debo ceñirme a la realidad de los hechos, que como verán hablan por sí solos, pero sí que debo decir que por si a alguien le quedara alguna duda sobre la importancia del fenómeno del coleccionismo, de la entidad del fenómeno del coleccionismo del Marqués de Villafranca, bastaría con que comparara las colecciones del quinto marqués, digamos, las documentadas y las conservadas del quinto marqués de Villafranca, con, por ejemplo, las de Gómez Dávila, segundo marqués de Velada, que era su primo y a la vez su cuñado, con las colecciones de Juan de Lezcano, secretario del séptimo conde de Lemos, con las colecciones de los condes de Lemos, con las colecciones de Juan Fernández Pacheco, marqués de Villena, de Juan Fernández de Velasco, duque de Frías y condestable de Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. No con las del duque de Lerma, que son insuperables, y no con las de la monarquía de Felipe III y Felipe IV, por razones evidentes, pero sí con lo mejor y más granado de la monarquía hispánica, con grandes responsabilidades en la gestión de la política del imperio global de los Austrias en ese momento. Esta actuación, decía, tan ambiciosa, sigue unos ejes fácilmente identificables. El primero es la fundación y dotación y equipamiento de uno o más monasterios. Su abuelo lo hizo lo hizo en Nápoles, dotó además la iglesia de la Colegiata. Su padre lo hizo con la Concepción y con Cabeza de Alba. Él lo hará con Cabeza de Alba, como veremos dentro de un momento, y lo hará un poco inesperadamente, porque él quería fundar un colegio de jesuitas con la Anunciada, por culpa, entre comillas,
digamos, de lo que él llama en una carta el hervor. Bueno, él no, el embajador de España, el duque de Sesa, ante el Papa, cuando le explica al Papa las peripecias de la hija del marqués de Villafranca, que llegan incluso a la corte pontificia, su escapada de Corullón, su ingreso en la Laura y la irritación de su padre porque no quiere que la hija entre en un convento que no tiene una regla demasiado clara y intenta forzarla para que entre en la Concepción. Al final la solución salomónica será fundarle un convento, que será la Anunciada. El duque de Sesa, cuando le relata esta historia al Papa, le dice que la niña ha quedado afectada por el hervor de monja. Dice, bueno, vamos a dejarla tranquila, la separaremos un poco del fuego este de la Laura y le va a pasar el hervor de monja. Y porque el marqués durante algunos meses tuvo la esperanza que la niña, en este caso, abandonaría, digamos, estas veleidades religiosas y finalmente aceptaría una buena boda como él le tenía previsto. Pero ella fue tozuda y persistió. Gracias a ello existe la Anunciada, de manera que deberemos felicitarnos, y sobre todo las hermanas, que espero que dentro de unas horas o dentro de unos días verán esta grabación, pues son las que nos faltan para completar el panorama hoy aquí. El segundo eje es la protección a las órdenes religiosas que se instalan en esos conventos, en esos monasterios, en esos espacios religiosos, especialmente a las principales, en ese momento franciscanas, franciscanas, agustinas, dominicos, dominicas. La tercera acción siempre consiste en la reforma o la reedificación del palacio familiar y el equipamiento de sus residencias con objetos suntuosos, raros, pinturas, esculturas, libros, tapices, orfebrería profana, orfebrería religiosa, que a veces también tiene como destino las fundaciones religiosas. Estos ejes no tienen nada de excepcional. En el caso de los marqueses de Villafranca, o de este marqués de Villafranca, del quinto, lo excepcional es que él tiene muy claro que estos tesoros, esta colección, debe tener como destino Villafranca, sobre todo la fortaleza y después, con motivo de la fundación de la Anunciada, este monasterio. Y además, tiene de original, el caso del marqués de Villafranca tiene de original el hecho, que ya he aludido, que la historia de su colección, la personalidad de don Pedro, la posición de don Pedro en su mundo, es reconstruible con mucha precisión y con un detalle insólito, incomparablemente superior a cualquier otro noble de este momento, y aquí podría decir incluso casi el duque de Lerma, gracias a los legajos de documentación de la Casa de Villafranca que sobreviven en el fondo de Sanlúcar de Barrameda, que nos ofrecen informaciones sobre los aspectos más insospechados, más difíciles de observar para un historiador, como, por ejemplo, el transporte de las obras de arte, en este caso desde Italia al Bierzo, al cual ha aludido hace un momento el concejal de Cultura. Por lo tanto, ante esto, el tema adquiere un interés suplementario, es decir, el estudio de la colección del marqués de Villafranca tiene interés y mucho en sí mismo por la magnitud de sus iniciativas artísticas y la entidad de lo que hemos conservado de ellas, pero además se convierte en un ejemplo de estudio, un estudio ejemplar, porque aclara muchas situaciones que se producían en el proceso de encargo, adquisición, traslado, transporte de las obras, que pasan desapercibidos en caso de otras familias nobiliarias que no han conservado la documentación y que en cambio pueden pueden ser evocadas gracias al ejemplo completísimo de la Casa de Villafranca. Bien, podemos pasar a la siguiente. Bien, esto algunos lo conocerán,
quizás no todos, y en todo caso creo que todos deberían conocerlo, finalmente todos deberían aspirar a conocerlo, porque además puede ser visitado dando un paseo precioso desde Corullón. Son las ruinas del antiguo convento de Cabeza de Alba, que, como enseguida indico, para mí, y esto, a diferencia de otras cosas que ahora indicaré, es una hipótesis aún de trabajo que espero probar o que tendré que desmentir. Para mí, Cabeza de Alba, quizás porque también lo fue para su padre, don García, es el primer monasterio, en este caso franciscano, aunque ya su origen data del siglo XV, que despierta el interés de don Pedro. Este convento franciscano y una fundación que solo quedó en el papel de un colegio de jesuitas en Villafranca, con una iglesia, él quería una iglesia dedicada a la Natividad, que hubiera replicado en Villafranca el modelo de la gran fundación monfortina del cardenal Rodrigo de Castro. Él dice, hombre, entre León y Galicia no hay ningún colegio para formar a los hijos de mis villanos, y es necesario fundar un colegio de jesuitas. Ya digo que después los avatares de su hija lo cambiarán todo, pero en principio su objetivo era Cabeza de Alba y el colegio de jesuitas, pero sobre todo Cabeza de Alba, donde, por muchos indicios, creo que es casi seguro que él quería quería crear un panteón funerario para la familia. De hecho, en 1598, él hace traer en secreto los restos de su padre, don García, para enterrarlos en Cabeza de Alba. Esto es una noticia muy nueva, que quizás dentro de unos meses, cuando vaya a explicar a Nápoles, me creará alguna dificultad con mis colegas napolitanos, porque ellos están seguros que el cuerpo de don García está en Nápoles. Pues es evidente que el cuerpo de don García está en Cabeza de Alba, su hijo lo hace traer en barco, primero desde Civitavecchia hasta Barcelona, hace escala en Barcelona, después pasa a Cartagena, durante unos meses por cuestiones de pestes y mal tiempo está en su residencia de la encomienda de Ricote, y después llega a Villafranca y finalmente don Pedro decide llevar el cuerpo a Cabeza de Alba. Pero además del cuerpo, don Pedro, que piensa en enterrarse él mismo, su muerte, piensa o desea que le entierren en Cabeza de Alba, seguramente tiene intención de montar en Cabeza de Alba un gran panteón que podríamos decir, para no complicarnos la vida, podríamos llamar o denominar un panteón a la italiana, es decir, una capilla funeraria decorada con mármoles de colores, con mármoles preciosos de varios colores, siguiendo la moda que era habitual en Roma en el momento de su residencia, y que cualquiera que se pasee por las iglesias romanas de finales del XVI, las más importantes, podrá observar. Creo que hay una imagen, hay algunas imágenes de Cabeza de Alba, no son las más recientes, son del invierno pasado, pero dan una idea de la situación tan ruinosa del conjunto, y por tanto de la importancia que las instituciones culturales leonesas intervengan en proteger lo que queda, y cuando la situación económica mejore, pues quizás incluso con un proyecto de intervención arqueológica que intente recuperar lo que pueda de la antigua y espectacular fábrica. El otro gran proyecto del Marqués, voy un poco más deprisa, siguiente por favor, evidentemente es la fortaleza, su residencia, la residencia creada por su abuelo. Para esta residencia, el Marqués despliega todo su poder, todos sus contactos y toda su ambición. Incluso se hace asesorar por su primo y cuñado, el Marqués de Velada, conocido tracista, conocido, digamos, noble, con veleidades y conocimientos arquitectónicos
de la corte de Felipe